Bueno, continuamos, que se cayó la conexión momentáneamente. Algunos de ellos, que ya habían visto a los dos hermanos, se les preguntaba acerca de ellos, o eran inquiridos acerca de ellos por otros que iban en la misma senda, describiendo y escuchando acerca de la belleza del señor Ram. Todos vinieron y contemplaron al Señor de los Regus. Colocando sus ofrendas ante el Señor, le saludaban con un profundo afecto. Se paraban por aquí y por allá como si fueran múltiples figuras pintadas, temblando de la emoción y con las lágrimas brotando de sus ojos. El señor Ram se dio cuenta que todos ellos estaban arrobados por la emoción y dirigiéndoles palabras gentiles, les trató con el debido honor, mientras que ellos a su vez saludaban al Señor una y otra vez y con las manos juntas le decían en términos educados: habiendo visto sus pies, oh Señor, nos sentimos ahora seguros. Nuestra buena suerte es responsable de que usted haya venido a visitar este lugar, oh Señor de Ayodhya. Bendita es la tierra, el bosque, la vía y las colinas en donde usted ha plantado su pie, mi Señor. Afortunadas son las aves y las bestias de este bosque, cuyas vidas han sido coronadas con el regalo de poder contemplarlo. Y afortunados somos también todos nosotros, juntos con nuestras familias, ya que hemos podido festejar nuestros ojos contemplando su belleza. Usted ha escogido un lugar excelente en el cual establecer su residencia. Se sentirá confortable aquí durante todas las estaciones. Le brindaremos toda clase de servicios y alejaremos a los elefantes, leones, serpientes y tigres. La terrible jungla, las colinas, las cuevas, todos han sido exploradas por nosotros centímetro a centímetro, mi Señor. Le llevaremos para que cace los diferentes tipos de caza y le mostraremos los lagos y arroyos y todos los reservorios de agua. Nosotros y nuestra gente somos sus sirvientes. Por lo tanto, no dude usted en ordenarnos cualquier cosa, oh Señor. El mismo gracioso Señor, a quien los Vedas fallan en lograr describir, y la mente, aún de los más avesados renunciantes, no puede llegar, escuchó las palabras de aquellos aborígenes como un padre escucha las palabras de sus hijos. El amor es lo único que atrapa al señor Ram. Que nadie se sienta extrañado al escuchar esto. El señor Ram entonces gratificó a todos aquellos juglares, dirigiéndose a ellos con palabras gentiles endulzadas por el amor. Despachados todos por él, se inclinaron sus cabezas ante él y retornaron a sus hogares. Y conversando acerca de las virtudes del Señor, regresaron a sus respectivas casas. De esta forma, Sita y los dos hermanos vivieron en el bosque, deleitando a los dioses y ermitaños. Desde el momento en que el Señor de los Ragus estableció su residencia ahí, la jungla misma se volvió una fuente de bendiciones. Los árboles de todas las clases
florearon y produjeron frutos, y las bellas enredaderas que se enroscaban alrededor de ellos formaron una techumbre maravillosa. Estaban naturalmente bellos los árboles, equiparándose a los árboles del cielo. Parecía como si estos últimos hubiesen abandonado los bosques celestiales y hubiesen migrado hacia este lugar. Los enjambres de abejas hacían un zumbido excesivamente dulce y una deliciosa brisa suave, fresca y fragante soplaba en todo momento. Los azulejos, los cucús, los loros, los chatacas, los chacravacas, chacoras y todas las otras clases de aves deleitaban el oído y embelezaban el alma con sus muy variadas notas. Los elefantes, leones, monos, jabalíes y ciervos, todos jugaban juntos, libres de toda animosidad. Los rebaños de ciervos quedaban enamorados cuando contemplaban la belleza del señor Ram recorriendo los bosques en busca de presas. Todos los bosques de los dioses que existen en el universo se sentían llenos de envidia al contemplar aquel bosque en el que vivía el señor Ram. El río celestial, el Ganga, el Saraswati, la hija del dios Sol, Yamuna, Narmada, la hija del monte Mekal, la bendita Godavari y los diferentes otros lagos, mares, torrentes y ríos, todos alababan al Mandakini. Las colinas del este y del oeste, desde las cuales el sol nace o en las cuales el sol se oculta, el monte Kailash, el recinto del señor Shiva mismo, Mandara, Meru, todas las moradas de los dioses, todas las montañas como los Himalayas, cantaban alabanzas a Chitracut. Feliz estaba la deidad regente sobre la cordillera Vindhya, cuyo deleite estaba más allá de lo que su corazón pudiese contener, al pensar que él había ganado la semejante recompensa sin mayor esfuerzo. La colina de Chitracut, que es donde el señor Ram estableció su residencia, hace parte de una cordillera que se llama Vindhya. Esta cordillera pues, se vuelve famosa gracias a que Chitracut está dentro de la cordillera. Y es por eso que se dice que pues, la cordillera misma está feliz de que Chitracut sea parte de ella. Benditos y llenos de méritos son todas las aves, los ciervos, las enredaderas, los árboles y los diferentes tipos de hierbas que nacen en Chitracut. Así lo declaran los dioses día y noche. Habiendo contemplado al jefe de la línea Rahu,
consideraban que sus ojos habían obtenido la razón de ser de su existencia y se sentían todos los que llegaban a contemplarle libre de todo pesar. Mientras que los objetos inanimados se regocijaban con el solo toque del polvo de los pies del Señor y se consideraban elegibles para obtener el más alto estado de bendición. El bosque y la colina, todos eran océanos de dicha. Y desde que el señor Ram estableció ahí su residencia, se veían naturalmente encantadores. Se volvieron sumamente auspiciosos y lo más sagrado de lo más sagrado. ¿Cómo podría yo llegar a glorificarlos? La exquisita belleza de aquel bosque en donde Sita, Lakshman y el señor Ram llegaron y se establecieron, despidiéndose del océano de leche y también diciéndole adiós a Ayodhya, no podría ser descrita ni siquiera por 100,000 cesas juntos, cada uno de ellos con su par de lenguas. ¿Cómo podría entonces yo describirlo ni siquiera en una mínima fracción más que lo que una tortuga que viva en un pudín pudiese llegar a pensar en tener capacidad de levantar el monte Mandara? Lakshman estuvo siempre atento del señor Ram en pensamiento, en palabra y en acción, con una amabilidad y devoción más de la que uno pudiese llegar a describir. Recuerden que en los Puranas se describe cómo se batió el océano de leche para obtener el Amrit o el néctar de la inmortalidad. En ese momento, el señor Vishnu asumió la forma de una tortuga gigante. Cesa fue la cuerda y la batidora fue el monte Mandara. ¿Okay? Por eso se dice que el mismo monte Mandara alababa a Chitrakuta. Entonces, cuando los devas y los asuras o los demonios en su conjunto baten el océano de leche, lo hacen colocando el monte Mandara sobre el lomo de el señor Vishnu, asumiendo la forma de una tortuga. Entonces, por eso él dice, ¿cómo podría yo llegar a describir toda aquella belleza, todo aquello que se manifestó en Chitrakoot mientras el señor Ram vivió en Chitrakoot? Sería como pretender que una pequeña tortuguita de las que vive ahí en un terrón de tierra pudiese pensar que ella puede sostener el monte Mandara sobre su caparazón para abatir el universo mismo. Entonces, él lo que nos dice acá es que tratar de describir en palabras todo lo que se manifiesta cuando la divinidad se establece o establece su morada en algún sitio, eso es indescriptible. Porque todo se vuelve un solo gozo, un solo regocijo,
todo se vuelve encantador, todo se vuelve maravilloso, los objetos inanimados obtienen su máxima, todo obtiene su máxima recompensa. ¿Sí? Y si rememoramos lo que vimos el domingo pasado, en donde el señor Ram le pregunta al gran sabio Valmiki para dónde él debe irse a establecer su residencia, y él le dice: en el corazón de alguien que sea noble, alguien que sea puro, alguien que sea amoroso, que sea dedicado, que sea entregado, allá es donde debes irte a vivir. Eso es lo que nosotros tenemos que concatenar ahí. ¿Okay? En la medida en que mi corazón es puro, no alberga rencor, no alberga egoísmo, no alberga todas esas emociones negativas que normalmente tendemos a sentir los seres humanos, en esa misma medida el Señor va a hacer de nuestro corazón su chitrakuta, su lugar de residencia, su morada. Y cuando Dios establece su residencia en esa mente y ese corazón, así purificados por su entrega a la divinidad, automáticamente todo se vuelve maravilloso. Y en la medida en que nosotros mantenemos esa pureza de pensamiento, de sentimiento, de palabra, de acción, manteniendo en nuestra mente en todo momento la claridad de que todo esto que vemos no es más que el drama que la divinidad misma ha establecido que ocurra, y desarrollamos nuestro discernimiento a través del aprendizaje, a través de aprender constantemente, a través de un actuar coherente con el aprendizaje que vamos llevando. Nuestra vida va volviéndose cada día más maravillosa, más hermosa, más placentera, más agradable. Esa es la importancia de la devoción hacia los pies del loto de la divinidad. A través de la constante práctica de esa entrega a la divinidad, a través de la constante práctica de las emociones positivas y de la purificación del pensamiento y de los sentimientos, llega el momento en que el individuo se vuelve apto para que esa deidad a la que adora asuma una forma de carne y hueso delante del individuo, y entonces le conceda la bendición de, uno, ver a la divinidad en persona; dos, recibir la bendición de la elección del individuo dada por esa divinidad que esa persona ha adorado durante muchos años. En ese momento, según lo que el karma tenga establecido, pues pediremos diversas cosas de acuerdo a nuestros gustos y apetencias de ese momento. Vemos cómo en el inicio de la lectura del Ramayana, Manu y Saktarupa hicieron una tapecia intensa que llevó a que Bhagwan Vishnu se les manifestara, y entonces Manu le pidió al señor Ram que él quería un hijo como él.
Y entonces Bhagwan Vishnu le dijo, ¿yo dónde consigo otro como yo? Ok, entonces en la siguiente era, tú vas a encarnar como un rey, Sattarupa, tu esposa, va a encarnar como tu esposa, y yo mismo voy a encarnar como hijo tuyo en ese reino. Así es como Manu encarna como Dasharat, Sattarupa encarna como Kausalya, y el señor Ram encarna como hijo de ellos. Luego él le pide la siguiente bendición y le dice, por favor, que yo no pueda vivir sin tu presencia. Y el Señor le dice, así sea. Y eso es lo que hace que el rey Dasharat, cuando el hijo es enviado al exilio, él se muere. ¿Ok? Eso es lo que uno debe tener claro. Todo aquello que tú le pidas a la divinidad y lo hagas con la suficiente devoción, con la suficiente intensidad, y te dediques una vez que la divinidad, tú debes saber, te ha concedido ese deseo, y tú te dediques a conciencia, a ganar el conocimiento, a poner la acción y a mantener tu constancia en fe, en devoción, con la firmeza de que aquello que en tu corazón está ya te fue concedido y que simplemente debes poner la acción coherente durante el tiempo que sea para lograr tu cometido, es imposible que no lo logres. ¿Por qué? Porque cuando tú permites que la divinidad se establezca en tu mente y tu corazón, entiendes cómo funciona esta manifestación. Y a través de la comprensión del funcionamiento de la manifestación, tú puedes desarrollar en ella lo que tú quieras crear. Por eso es que vemos que en la Biblia, cuando interrogan al Señor Jesucristo, Él les dice, hombres de poca fe. Si tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza, ustedes podrían decirle a esta montaña, muévete, y la montaña se movería. Porque eso es lo que nos falta a la gran mayoría de los seres humanos. Esa fe, esa constancia. Porque la naturaleza de la mente es dudar, tener temores y ser variable. El objetivo de toda sadhana espiritual, de toda práctica espiritual, es llegar a tener y poner la mente bajo control, para refrenarle esa naturaleza dubitativa, miedosa y variable. Cuando uno va haciendo su práctica espiritual, va ganando comprensión de cómo funciona este universo manifestado. En la medida en que uno gana esa comprensión, va desarrollando cada vez más esa devoción hacia lo que en verdad existe, que es eso que llamamos Dios. Y cuando uno va desarrollando esa devoción, esa entrega, esa dedicación hacia esa fuerza, hacia esa energía inmanente que hay en absolutamente
todo lo que logras ver o percibir a través de tus sentidos, en esa misma medida se va generando alrededor de ti una energía especial, un egregor energético especial. Eso es lo que trata Maharaya Tulsidas de describir acá, y cuando él ya ha hecho su mejor esfuerzo, viendo que es imposible glorificar todo eso que se genera alrededor del individuo cuando él entrega completamente su mente, toda su esencia, todo lo que es, hacia llegar a experimentar lo que es esa energía maravillosa que llamamos Dios. Y él dice, es imposible llegar a describirlo, porque ni siquiera César, el dios serpiente de 1000 cabezas, ni siquiera 100.000 Césars, cada uno con sus 1000 cabezas y cada cabeza con sus 2 lenguas, podría realmente llegar a describir todo eso que se va a generar en tu vida el día que tú decidas abandonar todo egoísmo y rendirte en alma, vida y corazón a los pies de Dios. Porque a fin de cuentas, este cuerpo que tú tienes, lo manifestaste con la sola intención de entrar en este campo de todas las acciones, a vivenciar lo que este campo es, pero extraerle el jugo de la devoción a todas esas acciones. De nada te vale que te apegues al cuerpo y lo cuides y lo acicales, porque por más que tú cuides de ese cuerpo, el máximo destino de ese cuerpo es la muerte. Así que el cuerpo que tú tienes, tarde o temprano, tiene que desaparecer, tiene que morir. Si tú te has esclavizado al cuerpo, entonces viene el sufrimiento. Ese cuerpo va a pasar por el proceso de nacimiento, crecimiento, decrepitud o envejecimiento y muerte. Si tú erróneamente enfocaste toda tu energía en el cultivo de ese cuerpo, conforme él se vaya envejeciendo y se vaya poniendo achacoso, vas a ir sufriendo cada vez más. Y peor aún si tú te consideras que eres ese cuerpo. Porque entonces cada sufrimiento que él tenga va a ser una tortura para ti. No, tú tienes el cuerpo, tienes la mente, tienes el intelecto, tienes el ego, que es el agente de la acción, y tienes la conciencia para dedicarte a experimentar todo esto y extraerle a todo ese campo de las acciones el jugo de la devoción. Que ese es realmente el alimento tuyo, que eres el alma. El poder vivenciar lo que la devoción te va a dar en fruto de tu actuar correcto, de tu actuar puro, de tu actuar inocente. Llegar a ese estado en donde la divinidad, tu deidad a la que tú adoras, asuma una forma física para que te guíe, para guiarte, para orientarte, para
enseñarte esa gran ciencia de la devoción. Es la máxima recompensa que uno puede llegar a experimentar en la vida. Porque entonces tu corazón y tu mente se vuelven Chitrakuta y la deidad misma entra a morar en ese cuerpo. Eso es lo que nosotros debemos buscar en la vida. No andar buscando riquezas, ni fama, ni gloria, ni poder. Porque todas esas cosas son inherentes, atinentes y pertinentes al cuerpo. La honra y la deshonra son del cuerpo, no de ti. La belleza, la fama, el poder son atinentes al cuerpo y a la mente, no a ti. Tú lo único que tienes que hacer es vivir de manera gozosa, feliz, disfrutando que viniste acá al campo de todas las acciones a jugar. Y puedes construir lo que quieras, puedes construir riqueza, puedes llegar a ser el presidente de tu país, no hay problema. Lo que no te debes permitir jamás es que nada de lo que suceda en el campo de las acciones, en lo que llamamos el mundo y la vida, te robe tu paz, te robe tu felicidad, te robe tu discernimiento. Porque entonces te desconectaste de la devoción y caíste en la ignorancia. Y cuando uno cae en la ignorancia, es que comienza a tomar las decisiones erróneas basadas en el ego que le van a llevar a sufrir y a generar un sufrimiento a otros que no tienen ninguna justificación. Por esa razón, como siempre enseña mi amado Gurudeva Adi Shankaracharya de América, Swami Shivananda Saraswati Ji Maharaj, adora a Dios media hora en la mañana, adora a Dios media hora en la tarde, y te quedan 23 largas horas en el día para hacer lo que quieras. Y eso es lo que vamos a encontrar también a lo largo del Ramayana. El señor Ram hacía su sadhana espiritual en la mañana, su sadhana espiritual en la noche, y el resto del día se dedicaba a ser un príncipe, cumpliendo todas las funciones que debe cumplir un príncipe. Si tú decides ser comerciante, empresario, adora a Dios en la mañana, adora a Dios en la tarde, y el resto del día dedícate a ser comerciante, empresario, profesor, lo que quieras hacer. Desempeña todo rol que tú decidas desempeñar con la certeza de que un día u otro te vas a morir. Y que por consiguiente hay que desempeñar ese rol lo mejor posible. Para que en el momento en que llegue el ángel de la muerte a recoger tu espíritu de ese cuerpo, no haya en ti la más mínima sombra de arrepentimiento. Eso es la devoción realmente. No es pasarme yo todo el día orando con la cama. No es eso, sino que tú cumplas el rol que has elegido cumplir, teniendo la claridad de que un día u otro
vas a morir. Y que en el momento en que mueras, lo único que no debe haber en tu mente y en tu corazón es el arrepentimiento. Por eso mi gurú decía, vive como un rey y muere como un soldado. Eso es lo que yo quería decirles hoy. Om, om, om. Jai Gurudeo, Parvatipate, Arahara Mahadev. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, escríbanlo y lo contestamos por acá. My dear Miriam, yes, keep it wishing, and God will make it real. Nada, nada, muktamente. Bueno, viste que no hay preguntas. Eso es lo que quería compartirles hoy. Om, om, om. Jai Gurudeo, Parvatipate, Arahara Mahadev. Prabhupada me pregunta, Guruji, cuando se toma una decisión, ¿se toma desde el ego? No. La decisión se toma desde el intelecto. La mente piensa, el intelecto discierne, analiza, sopesa, toma la decisión y entonces el ego entra en acción. El ego es simplemente el agente de la acción, el que me permite a mí ejecutar las acciones. Entonces, la mente recibe los estímulos, los pensamientos, los procesa y se los pasa al intelecto, y el intelecto es el que discierne y toma la decisión. Y ya cuando yo tomé la decisión, entonces ese mismo órgano se vuelve ego y ahí yo puedo realizar la acción. El ego lo que hace es actuar. Espero haber contestado tu pregunta, Frank Gopal. No, Bhakti pregunta, Pranam Guruji, si uno vive las consecuencias de sus acciones equivocadas y está causándose problemas y sufrimientos, aún así puede ser feliz. Es decir, el yo ser feliz es una decisión. Para ser feliz, lo único que tengo que hacer es serlo. ¿Okay? Entonces, si yo me estoy torturando a mí mismo, criticándome y diciéndome que yo estoy pagando las consecuencias de mis malas acciones y me estoy autoflagelando, ¿cómo puedo ser feliz? No, yo lo único que tengo que saber es que cuanta cosa mala me sucede es que yo, desde mi óptica, lo veo como malo. Porque las situaciones son las situaciones. La interpretación que yo le dé a la situación es la que me va a hacer que yo sea feliz o que yo sufra. Ahí tenemos el caso del señor Ram. Lo mandan al exilio. Justo cuando
iban a coronarlo como el príncipe regente, como el rey, les mandaba al exilio. ¡Oh, eso es malo, es grave! Pero para él fue un gran alivio que no le coronaran como rey. Entonces, eso es lo que el señor Rama a lo largo de toda su vida nos enseña. Mira siempre lo positivo de cualquier situación que se te presente y no vas a sufrir. Mira lo negativo de cualquier situación que se te presente y vas a sufrir. En todo en la vida, en absolutamente todo en la vida, cualquier situación que se te presente va a tener sus cosas positivas y sus cosas no tan agradables. Si tú enfocas tu atención en las cosas positivas que se te presentan, tú vas a estar gozoso o gozosa. Si tú enfocas tu atención en las cosas no agradables que están inmersas en aquella situación, tú vas a estar en sufrimiento. Es tu percepción de las circunstancias y de las situaciones la que va a determinar tu dicha o tu desdicha. Es decir, en todo momento, esa decisión de tú ser dichoso o ser desdichado está aquí. Está en ti. Y es una simple decisión. O yo veo lo malo en lo que sucede, o veo lo bueno en lo que sucede. Por muy mala que sea una situación, algo de bueno tiene. Y si yo me enfoco en lo bueno que esa situación tiene, yo voy a hacer que eso bueno poco a poco vaya aumentando, vaya incrementando. Y entonces aquella situación que era muy mala terminó siendo muy buena. Y viceversa. Si tengo una situación muy buena, pero hay algo, porque siempre lo va a haber, porque es la ley de la compensación, hay algo malo ahí, y yo me enfoco en lo malo, eso malo se va a expandir, se va a incrementar, se va a aumentar, y una situación que inicialmente era muy buena, yo termino haciéndola muy mala. Lo que yo debo controlar en todo momento es la tendencia de mi mente a la duda, al miedo, y si tengo una mente que tiende a ser negativa, irle cambiando esa tendencia hacia lo negativo, hacia la crítica, hacia ver lo malo en todo, hacia que comience a ver lo bueno, lo positivo, lo maravilloso que tiene aquello que yo estoy observando. Es una decisión desde la conciencia. De ahí la importancia de la práctica constante de la meditación, porque entonces la práctica constante de la meditación me va a permitir entrar en contacto más a menudo con la conciencia y yo desde la conciencia ir modificando mi forma de pensar. ¿Okay? Prem pregunta acá, Pranam Guruji, ¿qué pasa si la deidad que más adoro es mi gurú? Esa es la que debes adorar, el Sri Guruji. Entendiendo que mi gurú no es ese cuerpo físico, ni es ese nombre que yo estoy viendo, sino que él es la enseñanza que yo recibo. Cuando yo adoro a mi gurú, o al Sri Guruji, o al Sri Sadguru, como le dicen algunos, yo estoy adorando es la enseñanza, no la forma física. Y tengo que trascender la
naturaleza de la mente o del órgano interno que trata de apegarse al nombre o a la forma física que yo llamo gurú. El gurú no es el cuerpo físico, el gurú no es ese nombre, el gurú es la enseñanza. Y eso es lo que nosotros debemos adorar y absorber de ese emisor cuerpo físico que tiene un X, Y o Z nombre, X, Y o Z cargo, y albergar esa enseñanza que es mi gurú en mi corazón a través de permitirle entrar por mis oídos, sembrarse en mi mente y enraizar en mi corazón y fructificar en mis acciones. Eso es la adoración al Sri Guruji. Y eso es lo que nosotros decimos o buscamos entender cada vez que estamos diciendo Om Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasme Sri Gurave Namah. Om, Dios, Om. Gurur Brahma, mi gurú es Brahma, el creador. Gurur Vishnu, mi gurú es Vishnu, el preservador, más que preservador, el prosperador, si existiera esa palabra en español. El que hace prosperar, el que hace fructificar todo. Gurur Devo Maheshwara. Mi gurú es el Dios Maheshwara mismo, el destructor de toda ignorancia, el destructor de todo miedo, el destructor de todo lo negativo. Gurur Sakshat Param Brahma. Mi gurú es el Brahma supremo de todos los Brahmas. Es el alma contenedora y contenida en absolutamente todo lo que yo puedo llegar a percibir con los sentidos mientras esté vivo. Tasme Sri Gurave Namaha. Por eso me inclino con reverencia ante ese cúmulo de conocimientos que yo llamo el gurú. Y eso es lo que nosotros debemos hacer en la vida. Inclinarnos ante ese cúmulo de conocimiento. Porque esa enseñanza es la que yo tengo que atesorar en mi mente y mi corazón. Para desarrollar en mí la devoción. Que es la que me va a permitir llegar a ese estado de gozo permanente a través del conocimiento verdadero. O Satchidananda. Juan Carlos Rojas me pregunta, ¿cuál es el beneficio de la repetición del nombre sagrado? Excelente pregunta, Juan Carlos. Lo que nosotros buscamos a través de la repetición del nombre sagrado es poner la mente bajo control. ¿Okay? Nosotros tenemos un órgano interno que es fundamental para poder experimentar todo lo que esta manifestación conlleva. Ese órgano interno, o buddhi, como se le dice en sánscrito, es un órgano mutante que él ejerce 4 funciones. Piensa, y le llamamos mente cuando piensa. Discierne y decide, y le llamamos intelecto cuando discierne y decide. Actúa, y le llamamos ego cuando actúa. Y testifica todo esto, y le llamamos conciencia cuando testifica. Ese órgano, como tiene 4 funciones y está en constante movimiento, nos
destroza la capacidad de construir lo que nosotros queremos. Porque entonces cuando yo quiero discernir, él quiere ser mente, y cuando yo quiero pensar, él quiere actuar, y nos lleva entonces el ego en su ímpetu y decimos cosas de las cuales después nos arrepentimos y entramos en sufrimiento, y entonces el arrepentimiento genera culpa, y la culpa genera sufrimiento, y entonces el sufrimiento generado por la culpa nos lleva a sentir más culpa, y de repente llega aquella persona a la que ofendimos sin querer y queremos solucionar, y entonces lo que hacemos es cometer otro error y vamos en esa cuesta abajo y de rodada. La repetición del nombre sagrado lo que va haciendo es que yo voy aprendiendo a concentrar enfocadamente mi mente en lo que yo quiero que se enfoque. Y como el nombre sagrado en sí mismo tiene un nivel vibracional especial, el esfuerzo que yo hago de mantener el órgano interno enfocado en la repetición del nombre sagrado, aunado al nivel vibracional especial que el nombre sagrado tiene, me va permitiendo dos beneficios. Uno, que empiezo a controlar mi mente o órgano interno. Y dos, que empiezo a sublimizar o a elevar el nivel vibracional tanto de mi mente como de mi cuerpo. Y la combinación de ambos beneficios me va conllevando a ser cada día más feliz. Y de la práctica constante de la felicidad, entonces llega el momento en que yo logro controlar la mente o el órgano interno, y ya no lo dejo que mute a mente, intelecto o ego, sino que lo dejo en conciencia. Y cuando yo lo mantengo en conciencia en todo momento, puedo dejarlo durante el proceso de la meditación en ese estado latente, en donde no hay ni siquiera protopensamientos, sino conciencia. Y dice Maharishi Patanjali, cuando tú logras que la conciencia se quede en conciencia, entonces el vidente o el experimentador está en su propia esencia. Y ese es el estado de Satchidananda, de un gozo profundo, porque empiezas a entender cómo funciona esta manifestación. Esa es la importancia, Juan Carlos, de hacer las prácticas espirituales mañana y tarde, todos los días, a través de la repetición constante del nombre sagrado. Espero haber contestado tu pregunta. Si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, Dios los bendiga, los amo mucho. Honren a Dios, adoren a Dios, adoren a Dios. Esa es la única esencia que tiene sentido. Todo lo demás es insensatez. Si tú haces de todo lo demás el eje y la razón de ser de tu existencia, vas a llegar inevitablemente al arrepentimiento. Así es, Bhakti. Se vuelve uno con Dios. Cuando ya se logra ese estado de mantener en todo momento la conciencia, el individuo llega a experimentar lo que es su verdadera esencia, el alma. Dios los bendiga. Om, Om, Om. Parvati Pate, Hara Hara Mahadev.